conectada con 99.9 en Caracas. Llegamos a todo el país a través de nuestro circuito, de nuestras emisoras. También transmitimos a través del canal 990 de Simple TV y a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:10 de la mañana. Mire, la política y en especial lo electoral marcan la dinámica de muchos países por estos días y marcan la dinámica de Venezuela y marcan la dinámica de muchos en lo político, por supuesto, en los políticos, pero también de analistas, de medios, de los actores económicos, de los periodistas, ya que menciono a los medios. Y de entre los periodistas hay varios que son fuente casi inagotable de información. Uno de ellos es Vladimir Villegas, que permanentemente está publicando información, buena información, confirmada permanentemente. Como ejemplo de esta dinámica político-electoral, tenemos en los últimos días y horas probablemente mucha información sobre discusiones que están dándose dentro de la plataforma unitaria para resolver su postulación, fue aceptada ayer, la de la tarjeta de la manito, con la de Edmundo González Urrutia como abanderado. Están los mediadores del Reino de Noruega en Venezuela. Es mucho, es permanente. Algunas cosas visibles, otras no lo son tanto. Y qué bueno que en este contexto podamos dar la bienvenida, repito, al periodista y político Vladimir Villegas. Vladimir, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Chévere, un gusto verte, escucharte. Bueno, te veo de la nariz hacia abajo. Ajá, ¿y ahora? Ahora ahí va mejorando. Ahí te tenemos, Vladimir, muy bien. ¿Cómo estás? Ahí está mejor. Mejor, súper. Ahí. Ahora te vemos de la barbilla hacia la calva, que está bien, está bien. Ahí está bien. Ahí está bien, ¿verdad? Sí, chévere, ahora sí está Aquí. bien. Vladimir, mira, te pregunto, intentando desmalezar, si acabe el término, tanta declaración, tanta noticia, tanto rumor. Oye, te preguntaría, luego de desmalezar todo esto, ¿cuál es tu análisis del momento? Porque además hay que decir del momento porque cada día es diferente, casi que cada hora hay una dinámica distinta. Pero ¿cuál es tu análisis hoy, comenzando la mañana del miércoles 3? Bueno, mira, el análisis que yo te diría es que todavía la oposición no encuentra el punto de unidad que necesita para derrotar al gobierno. Estamos en un momento donde todavía no se puede hablar de una opción unitaria en la oposición para competir de forma, valga la redundancia, de forma competitiva frente al candidato del gobierno. Por todo el contexto en el cual estamos, un momento en el cual hay mucho ventajismo, un proceso electoral absolutamente desigual, para mí el más desigual que hemos vivido, al menos en estos últimos 40, 50 años que yo recuerde. Y por supuesto eso constituye un gran reto para la oposición, pero esto se agrava cuando vemos que todavía no hay una fórmula que permita hablar de una real unidad, porque por una parte están los factores que pertenecen a la plataforma unitaria, pero por la otra están los factores que no pertenecen y algunos de ellos que están en la órbita parlamentaria de la llamada Alianza Democrática, que ya también se disolvió, pero por el otro lado está el Conde. En fin, hay una gran dispersión y en medio de esa dispersión el gobierno camina y nada tranquilo. ¿Por qué? Porque ese es su elemento. El elemento en el cual el gobierno gana unas elecciones sin ser mayoría es el elemento de la abstención, que ya al parecer se está superando ese problema. El de la dispersión, el de la división y por supuesto condiciones absolutamente ventajistas que las hemos visto todos estos días, ¿no? Entonces, evidentemente el panorama es complicado. Sin embargo, yo no descarto que al final la dirigencia opositora entienda que es en este momento o la cosa es para el 2030. Y hay un caldo de cultivo muy importante porque hay un 80% de la población descontenta según lo que dicen todas las encuestas, ¿no? Y eso es un dato muy importante. Y bueno, ahora está el tema de las tarjetas de la manito. Aprobaron el nombre de González Urrutia, que por cierto yo di una información en sentido contrario, que supuestamente no la iban a aprobar. Pero bueno, esto está todavía en pleno desarrollo. Hay que ver si esa candidatura se va a mantener realmente o termina siendo una tapa para apoyar otra. En el momento que si esa candidatura es una tapa y la quieren poner a respaldar una candidatura que el gobierno no acepte, pues la manito corre el riesgo de desaparecer como tarjeta. Ahora, Vladimir Villegas, nuestro invitado. Esa unidad de quién depende, porque surgen varios nombres. Ahí está el nombre del propio González Urrutia, que es el abanderado actualmente por esa tarjeta de la manito. Está el nombre de Corina Lloris, sobre la que se insiste. Está, por supuesto, la decisión que tome María Corina Machado, pero también está Rosales. Y ojo, si quieres incluir allí también a Enrique Márquez. Entonces, ¿de quién depende esa unidad?
Bueno, mira, yo diría que depende en gran medida de todos. Depende de todos, porque aquí no hay un factor que pueda decir que tiene la sartén por el mango. Porque, por ejemplo, María Corina tiene el respaldo de la mayoría opositora en el papel al día de hoy, ¿verdad? Sí, Que sí, yo digo sí. que ese respaldo puede terminar siendo como una panela de hielo en Maracaibo, que si no lo administras bien se te derrite, ¿entiendes? Eh, el caso de Rosales tiene una tarjeta y es candidato y tiene la gobernación del Zulia, tiene una sartén importante también por el mango. Pero por otro lado, quienes administran la tarjeta de la MUD administran también la tentativa de un sentimiento de cambio que representó esa tarjeta y que fue la más votada en el año 2015, ¿verdad? Que no es poca cosa. Es decir, cada uno tiene un pedacito del sartén por el mango. Es una sartén muy grande y tiene varios mangos, pero tú necesitas tener todos los mangos juntos para que la sartén se pueda levantar, porque si es una paellera, digamos, ¿no? Que tiene una paellera para 50 personas, por decirlo menos. Entonces, evidentemente, ninguno tiene el control absoluto de lo que pueda pasar. Y en medio de ese escenario, insisto, Román, pues quien gana mucho es el gobierno, porque es el escenario que le sirve al gobierno, la división, la dispersión, ¿verdad? Ahora, también la discrecionalidad del CNE, porque el otro problema que hay aquí, Román, es que no hay normas claras. Este es un juego de béisbol en el cual la línea de foul se mueve arbitrariamente. Si bateo yo y va a caer en foul, el tipo que está en la línea, pues la corre. Si batea el otro, pues la rueda en sentido contrario, ¿verdad? Si bateo yo, son 6 strikes. Cuando batea el otro, son 2 strikes. ¿Me entendiste? Porque tú sabes de béisbol también. Entonces, evidentemente, pues es un juego muy cuesta arriba para la oposición, pero si la oposición con todo y lo cuesta arriba que es el juego no dirime su diferencia, pues evidentemente el gobierno va a sacar provecho de esto, porque si algo sabe el gobierno es ganar elecciones, ¿verdad? Eso no se discute, ¿no? Ahora, Vladimir, todo esto que describes, todo esto que hemos venido leyendo ya por semanas incluso, ¿era un escenario previsible para ti? ¿Estaba entre lo probable? Con esto que quiero preguntar, que si la oposición toda, María Corina Machado particularmente, la plataforma unitaria, directamente lo tendrían calculado. ¿Eso lo percibes, que estaba en su cálculo esto que ocurre? Bueno, mira, es muy difícil prever las reacciones del gobierno. Es muy difícil prever las reacciones del gobierno. Es más, yo diría que para el gobierno es más fácil prever las reacciones de la oposición porque es una oposición predecible en sus comportamientos. Quizás donde no la ha pegado todavía el gobierno es en instalar nuevamente el sentimiento abstencionista, porque se mantiene todavía, ha tomado fuerza la idea de que el voto es el mecanismo que le queda a la ciudadanía para producir cambios en el país. Eso está presente hoy en día, ¿verdad? Es quizás donde el gobierno le ha fallado la estrategia. Pero de resto, pues en cuanto al tema de manejar las contradicciones internas, manejar la división, fíjate, escuchamos muchas veces acusaciones contra líderes, por ejemplo, como Manuel Rosales, que es acusado que si hizo un pacto con el gobierno, que si pactó con el gobierno, que si se vendió, que no sé qué, que si lo compraron. Y eso lo alimentan incluso grupos de la propia oposición, ¿verdad? Que terminan haciendo daño y, bueno, matando la posibilidad de que esa sea una opción, ¿verdad? Eso para mí, y más allá de las diferencias o cercanía que uno pueda tener con Rosales, me refiero que es un hecho concreto, que es palpable, que está allí. Pero también existe un sector de la oposición que le hace coro al gobierno en la criminalización de la candidatura de María Corina e incluso de la candidatura de la profesora Yori. Es decir, aquí, por ejemplo, el gobierno reclama que todo el mundo se mete en la ruta electoral y cuando algunos quieren meterse en la ruta electoral, entonces no puede porque tú conspiraste, hiciste una cuarimba y no sé qué cosa. Imagínate tú si ese criterio hubiese prevalecido aquí en Venezuela, Román, cuando en los años 60 o al final de los años 60 se crea el MAS. Bueno, los guerrilleros que pertenecieron al MAS, que incluso participaron muchos de ellos en el desembarco de Machurucuto con soldados cubanos, con guerrilleros cubanos, no podrían haber participado en la política. Eso se superó. Hugo Chávez, que participó en 2 conspiraciones militares, una desde la cárcel, porque ya estaba preso cuando el 4 de febrero. Bueno, pudo participar y ahí hubo muertos y todo eso. Y bueno, después el Chávez, que ganó las elecciones, convocó un gran sentimiento nacional. Es decir, la política siempre tiene que estar por encima de la utilización oportunista de la ley, ¿verdad? Por eso yo tengo mi aprehensión, por ejemplo, y no me lo pregunta, pero tengo que decirlo, Román, con esta ley que se discutió ayer y yo estuve leyendo el articulado y se presta mucho a la discrecionalidad, una ley contra el fascismo, expresiones fascistas. ¿Y quién va a juzgar eso? ¿Entiendes? Va a ser como la ley contra el odio, que por ejemplo es una ley que mira por un solo lado. Expresiones del odio desde la oposición, pero cuando te viene desde el oficialismo, pues eso no se castiga. ¿Ves? Sí, Entonces, el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, así se llama.
medio de una campaña electoral, Roman, eso es sumamente peligroso. Mira, yo soy hijo de una judía perseguida por el fascismo. Mi mamá me asesinaron parientes en Croacia. Mi bisabuelo fue asesinado por los nazis. Bueno, vale, nadie más antifascista que yo en ese sentido. Por supuesto que hay muchos más antifascistas que yo, pero me refiero en cuanto a decir que tengo esa convicción instalada en mi ADN. Pero tampoco me gusta la idea de que en nombre de eso se pretenda nuevamente aquí colocarle una especie de etiquetas a las personas porque a alguien se le ocurre que esa expresión que, que es una expresión fascista, cualquier cosa que diga, ¿entiendes? Es un facilismo que puede ser peligrosísimo. Es nuestro invitado hasta ahora, Vladimir Villegas, periodista político. Vladimir, antes de pasar al panorama internacional, porque hay, bueno, algunos aspectos que me gustaría escuchar tu opinión sobre ellos, pero hablando de posibilidades y de escenarios, ¿ves posible un acuerdo, María Corina Rosales, Plataforma Unitaria? ¿Eso es remotamente factible? Es difícil, es difícil. No es improbable, pero es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay distancias políticas y se han avanzado muchas cosas que se han dicho. Sin embargo, la propia María Corina, en algunas declaraciones, deja una pequeña puerta abierta. Por eso digo que no es fácil, ¿verdad? Porque cuando ya ella ha dicho, por ejemplo, si estas elecciones, si yo no soy candidata, pues estas no son unas elecciones justas. Y si tampoco le permiten la participación a la profesora Yori, pues también eso sí refuerza el mismo sentimiento. Y ahí me empato con lo que ha dicho Lula, con lo que ha dicho el presidente Petro, con lo que ha dicho el expresidente Mujica, en el sentido de, caramba, mira, Lula dijo, dejen el lloriqueo y postulen a otra candidata. Entonces, la plataforma postula a la profesora Yori y también la rechazan. Entonces dejan a Lula colgado a la brocha. Y de paso viene entonces la reacción de decirle que se meta por donde le quepa lo que piensa al respecto. Es decir, deja muy mal parados a los amigos, a los aliados que tienen en la región por tomar decisiones de tipo electoral que son absolutamente antidemocráticas, ¿verdad? Que el propio presidente colombiano, pues, lo calificó como un golpe electoral, ¿no? Comparando también con las situaciones que vive en Colombia. Entonces, frente a esto no puede haber doble discurso, tiene que haber una sola línea, ¿no? Entonces, evidentemente, yo no digo que es imposible, Román, pero es difícil. Tendrían que ambos, bueno, ceder, sobre todo tragarse unos cuantos sapos, tragarse muchas cosas que han dicho, ¿verdad? Por ejemplo, recientemente vimos una declaración de Stalin González diciendo que María Corina tenía que dejar de decir mentiras, etcétera, ¿no? Pero también hemos visto algunos de ellos decir que esas son candidaturas impuestas por el gobierno. Es decir, mientras existe esta guerra de micrófonos, de misiles verbales, evidentemente la posibilidad de la unidad se va a complicar. Pero ahí está un tema también de lo que el ciudadano está viendo. Si hay varias candidaturas, al final creo que el ciudadano se va a ir por la que concite mayor apoyo. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero eso no garantiza de una vez el triunfo de la oposición. Realmente. Fíjate que yo quería abordar contigo, Vladimir Villegas, nuestro invitado, eso, la reacción de Petro, la reacción de Lula, la interpretación, que obviamente ejercerá alguna presión, no sé cuán grande, pero ejerce una presión. Pero el papel de los Estados Unidos en este momento, Vladimir, ¿cuál es? Fíjate tú, a propósito de eso, yo hice un comentario que está en mi página, en mi cuenta de Instagram, un comentario que yo hago para el portal Contrapunto, donde precisamente hablo de ese escenario. ¿Qué va a pasar con las sanciones? Porque por una parte tú ves anuncios contradictorios. El embajador Palmieri, el embajador designado para Venezuela desde Colombia, que está él, no es que está en Venezuela, como no es decir que yo estoy llamando embajador. El representante diplomático, pues este funcionario norteamericano, él ha dicho que ellos reconocen la candidatura de María Corina Machado, que es la que ganó las primarias, y que el 18 van a ver qué decisión toman. Pero paralelamente leí en la prensa que ya la Chevron y PDVSA están pensando en acuerdos para ampliar la cooperación en materia petrolera. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es eso? Ahí se vuelven las sanciones, vuelve el alicate de las sanciones, pero se queda Chevron. ¿Y cómo quedan Eni, Repsol, que están viendo? Bueno, y entonces, ¿y nosotros cómo quedamos allí? ¿Entiendes? Esa es una parte. Por otra parte, el asunto migratorio. El tema migratorio pesa mucho también en Estados Unidos, que hay campaña electoral. Y evidentemente, si ellos se cansan del tema de Venezuela, igualmente la migración les va a tocar la puerta a Europa, a Estados Unidos, a otros países, ¿verdad? Fíjate, otra situación para darte la palabra, Román, tiene que ver con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en esta campaña. Esa situación de la frontera, pero también el aspecto geopolítico. Sí, claro. Acuerdos energéticos. Entonces, privilegiará Estados Unidos un planteamiento principista en materia de derechos democráticos por encima del interés económico. Eso es lo que se va a ver ahora el 18.
¿entiendes? Sí. Ellos tienen Justo. pediatría. ¿Eh? Pero justo eso lo bueno, conversamos ahora con Luis Angarita, justamente lo conversamos ahora. Pero fíjate, Vladimir, nos falta otro actor, el periodista Alejandro Hernández, el colega Alejandro Hernández, anuncia ayer que una delegación de Noruega ha llegado a Caracas y se pregunta, ¿aún es posible resucitar el acuerdo de Barbados? Te pregunto, ¿sigue vivo el acuerdo de Barbados, Vladimir? bueno, mire, yo creo que le queda un hilito de oxígeno, ¿verdad? Le queda un hilito de oxígeno. Mientras hablen de él, eso es como cuando con los difuntos. Mira, los difuntos viven en la medida en que uno habla de ellos, en la medida que uno los recuerda. Así pasa, podríamos decir que pasa lo mismo con el acuerdo de Barbados, ¿verdad? No tiene todavía todos los clavos del ataúd puestos, pero está en una situación crítica, ¿verdad? Sobre todo por lo que hemos visto, por los desarrollos que esto ha tenido, las complicadas condiciones electorales que hay en Venezuela. No obstante, pues la visita de esta delegación de Noruega es un buen síntoma. También ahora, por ejemplo, yo anuncié ayer el hecho de que se le va a dar salvoconducto a las personas que están refugiadas en la embajada de Argentina, ¿verdad? Ese otro punto que habla de una negociación que está en marcha y la visita de Noruega. Y además de eso entiendo que también viene gente de Europa, viene gente de la Unión Europea para el tema de la observación. Es decir, esto se está moviendo nuevamente y quizás de ahí salga algo. Ahora, ¿saldrá María Corina candidata? No lo creo, pero pueden haber sorpresas, digamos, pueden haber algunos avances. Pero el problema fundamental, Román, es que yo siento que el gobierno tiene temor de perder las elecciones, no está preparado para perder unas elecciones. Ese es el problema fundamental. Y no se ha negociado algo que es muy importante, que es el día después. ¿Qué le va a pasar al gobierno si pierden las elecciones? Lo que los analistas llaman el costo de salida, ¿no? Pues salida que sigue siendo todavía más alto que el costo de permanencia. Exacto. Y eso tiene que ser sometido a un proceso de negociación para que la cosa tenga una dinámica distinta, Román. Claro. Vladimir, agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos esta mañana y y muy pendientes de ti y de tus publicaciones. Sí, vale, sí. Y tú sabes a quién debes invitar un día. Por aquí anda mi hermano Mario, vale, que está aquí escuchándome. Pues Mario, bueno, encantado siempre y además lo admiro muchísimo igual que a ti, así que nada, un abrazo para él y pronto lo tenemos con muchísimo gusto. Sí, gracias, Román. Mira, Mario, tú muy alegre. ¿Sabes qué me acordé? ¿Sabes de quién me acordé? De Larry Harlow en estos días. ¿Y eso? Bueno, porque Larry Harlow, cuando yo estaba en la escuela, había un tema que estaba muy de moda, que era, se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, y me alegro que hayas encontrado tu cartera. No la encontré, recuperé los documentos, que es otra cosa. Ojo, no, los volví a sacar, no es que los recuperé. Perdí la cartera, perdí el teléfono, pero bueno, ya todo está en regla otra vez. Un abrazo, Vladimir. Gracias, Román. Cuídate mucho. Vladimir Villegas es político, es periodista, muy informado y además muy activo en redes sociales y a través del resto de los medios, de su podcast, de su programa de radio, de las redes sociales, nos mantiene bien informado con información permanente, como les decía. Vladimir Villegas con nosotros a esta hora. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios.